Bienvenidos a The Debate, el espacio donde exploramos múltiples perspectivas analíticas y discursivas sobre nuestro material de origen. Bueno, normalmente, cuando pensamos en la seguridad de un banco, la imagen que nos viene a la cabeza es una inmensa cámara acorazada, ¿verdad? Sí, claro, la típica película. Acero macizo, engranajes perfectos. Exacto. Acero macizo de 30 centímetros de grosor, paredes de hormigón armado. Y es una imagen, muy reconfortante, precisamente porque es matemática. Es binaria. El muro resiste o no resiste el impacto. Ujú. Y durante décadas, nos ha gustado pensar que el mundo digital funciona exactamente igual. Ya, pero fíjate que esa es una concepción puramente física. Está basada en la fuerza bruta y la resistencia de los materiales, y hoy en día resulta francamente obsoleta. ¿Obsoleta? Sí, totalmente, porque si analizas el panorama real de la ciberseguridad, esa cámara acorazada tiene un defecto de diseño crítico, y es que las puertas se abren desde dentro. Claro, el factor humano. Eso es. Y quienes tienen las llaves son seres humanos sometidos a un nivel de manipulación que, francamente, ya podemos catalogar de industrial. Y ese es exactamente el dilema que nos convoca hoy, al adentrarnos en la tesis de blindaje digital de Wilfredo Galiego Penedo. Porque frente a ataques automatizados y sistemas de inteligencia artificial que escalan el engaño a niveles, sin precedentes, la pregunta es, ¿dónde reside nuestra verdadera línea de defensa? Exacto. Por mi parte, yo sostengo una postura muy clara. Estoy segura de que la única seguridad real se logra mediante una arquitectura tecnológica estricta. O sea, un entorno diseñado desde cero para eliminar el factor humano y su fallible memoria de la ecuación de seguridad. Bueno, yo argumento, por el contrario, que ninguna infraestructura tecnológica, por muy estricta o matemáticamente perfecta que sea, puede resistir cuando el atacante utiliza la ingeniería social asistida por IA para manipular nuestro ecosistema humano y, sobre todo, el ecosistema familiar. La adaptación conductual y lo que llamo la fricción psicológica consciente no son solo un complemento, son nuestra única salvación real. Vamos a diseccionar eso, porque quiero empezar atacando la raíz del problema, que es la memoria humana. Dispara. Los humanos somos seres biológicamente predecibles. Evolutivamente, nuestro cerebro busca atajos cognitivos, busca la comodidad. Cuando un sistema te pide una contraseña, no piensas como una máquina que genera aleatoriedad, ¿sabes? Piensas como una persona. Claro, usas el nombre de tu mascota. El nombre del perro, el año de nacimiento de tu hijo, o, la clásica maniobra de añadir un 1, 2, 3 y una exclamación al final de una palabra común. Un clásico, sí. El resultado es que los atacantes ya ni siquiera intentan adivinar contraseñas nuevas. Utilizan técnicas de credential stuffing, simplemente inyectan millones de combinaciones filtradas de brechas anteriores en sistemas automatizados. Y mi argumento es que la solución a este fallo biológico es puramente arquitectónica. O sea, hay que transitar hacia lo que definimos como seguridad por arquitectura, no por memoria. Vale, pero, ¿cómo defines exactamente esa arquitectura en la práctica cotidiana? Porque, no sé, suena muy bien en el papel, pero la realidad es otra. Hablo de retirar al humano de la creación y custodia de sus credenciales. Esto significa implementar gestores de contraseñas con cifrado de conocimiento cero, el famoso Zero Knowledge. Ya. Esto es fundamental. Es un cifrado donde ni siquiera la empresa que diseña el software tiene la llave matemática para ver tus datos. Todo se cifra y descifra localmente en tu dispositivo. Y a esto le sumamos llaves físicas basadas en estándares como FIDO2 o WebAuthn para la autenticación en 2 pasos. Sí, sobre el papel es impecable. Es que al eliminar la necesidad de que el humano recuerde algo, rompemos de un plumazo la viabilidad estadística de los ataques automatizados. El atacante simplemente choca contra un muro criptográfico. Ya, pues yo discrepo profundamente en la infalibilidad de ese muro. ¿Por qué? El problema de blindar la infraestructura de esa manera es que asumes que el ataque va dirigido contra la máquina, contra la criptografía. Los ataques modernos, los que verdaderamente están haciendo daño hoy y que están potenciados por inteligencia artificial generativa, ya no buscan romper el sistema criptográfico. Pero ¿el volumen? Espera, es que sería absurdo intentar romper un algoritmo AES 256 a base de fuerza bruta.
Lo que buscan es hackear la percepción humana. La superficie de ataque se ha expandido drásticamente. O sea, ya no es tu servidor, es tu comportamiento. Ya, pero la estadística nos dice que el volumen masivo de brechas de seguridad sigue siendo la explotación de credenciales débiles. Porque hasta ahora era lo más barato. Pero claro, la IA ha bajado el coste de los ataques dirigidos a cero. De nada te sirve tener el mejor gestor de contraseñas Zero Knowledge del planeta si recibes, no sé, una videollamada por Zoom con un deepfake hiperrealista de tu director financiero pidiéndote que apruebes una transferencia urgente. Claro, eso es ingeniería social muy sofisticada. O un ataque de spear phishing tan perfectamente contextualizado por una IA que ha peinado toda tu huella digital, que tú mismo, voluntariamente y sin coacción, decides abrir ese gestor de contraseñas, copiar la credencial y entregarla. Ya, entiendo por dónde vas. La defensa definitiva no es el hardware pasivo, es la fricción consciente, esa capacidad psicológica de dudar y verificar por un segundo canal independiente. A ver, ese concepto de hackear la percepción es válido, te lo compro, pero creo que subestimas cómo la arquitectura derrota el ataque masivo. Analicemos la mecánica de la complejidad un momento. Venga. El humano medio cree que una contraseña como XY7 exclamación KP9 es extremadamente segura porque visualmente le resulta incomprensible. Pero para un algoritmo de fuerza bruta moderno, esa cadena es ridículamente corta. Su entropía, es decir, su grado de impredecibilidad matemática, es muy baja. Claro, porque un ordenador la revienta en segundos probando todas las combinaciones. Exacto. Pero una frase de contraseña, un passphrase como montaña azul corre en invierno 2026, multiplica el espacio de búsqueda matemático a niveles astronómicos. Son inasumibles para cualquier botnet actual. Si delegamos la generación de cadenas de 30 caracteres al gestor, centralizamos el riesgo de forma muy controlada. Y ese es precisamente el problema de tu postura. Tu modelo asume que el atacante está jugando al viejo juego de adivinar a ciegas. La IA ha reescrito las reglas. ¿En qué sentido? Pues que si el atacante ve que tu infraestructura es robusta y no puede adivinar tu montaña azul mediante fuerza bruta, no se rinde. Cambia de vector. Ya. Utiliza IA para raspar tu perfil de LinkedIn. Cruza datos con foros públicos donde usas el mismo correo, analiza el tono en el que escribes en Twitter y reconstruye un contexto perfecto. Te envía un correo que no es la típica estafa mal traducida, menciona el proyecto exacto que entregaste la semana pasada y suplanta la identidad de tu cliente. Cuando haces clic en ese enlace, tu arquitectura se desmorona. Bueno, fíjate en un detalle clave de lo que acabas de decir. Has dicho cuando haces clic en ese enlace. Sí, claro. Esa es la vulnerabilidad humana actuando, porque el sistema le permitió tomar la decisión. Pero una arquitectura madura no se desmorona ahí. A ver, vamos a ver la mecánica de ese clic. Hablemos de los ataques de phishing con proxy en tiempo real o el ataque man in the browser. ¿Vale? El atacante levanta un servidor intermedio. Tú haces clic y ves una web idéntica a tu banco. En realidad, estás interactuando con el servidor del atacante, que a su vez se está comunicando en milisegundos con el banco real. Tu maravilloso gestor de contraseñas autocompleta los datos porque el dominio ha sido falsificado hábilmente con typo squatting. Cambiando una I mayúscula por una L minúscula, por ejemplo. Eso es. Y al introducir tu código de verificación del SMS, el atacante lo captura y lo inyecta en el banco real. Te roban no solo la clave, sino el token de sesión válido. Te han secuestrado la sesión. Así que te pregunto de nuevo, ¿de qué sirve tu puerta blindada si la IA te convence de abrirla desde dentro y entregarle las llaves al clon de tu jefe? Esa es la clásica objeción, pero ignora por completo cómo han evolucionado los estándares técnicos que he mencionado antes. A ver. El ataque de proxy en tiempo real que describes es letal contra contraseñas y SMS. Eso te lo concedo totalmente. Pero fracasa matemáticamente contra una arquitectura basada en FIDO2. Ya, pero ¿por qué asumes que el usuario medio tiene FIDO2 en su casa? Porque hacia ahí debe ir el estándar. Y ya estamos en esa transición. Expliquemos cómo funciona para que se entienda. Una llave física FIDO2 no depende de que el usuario mire la URL y decida si es el banco real o el clon del atacante. Vale. Cuando el servidor pide autenticación, envía un desafío criptográfico. La llave física firma ese desafío basándose estrictamente en el dominio real al que está conectada. Si el dominio es el del atacante, la firma criptográfica no coincidirá con la que espera el banco. Y la transacción falla automáticamente, sin importar cuán perfecto sea el deepfake o el engaño visual. La máquina protege a la máquina, y el factor humano queda
neutralizado. Vale, te concedo que FIDO2 frena el phishing automatizado en ese punto exacto del embudo, pero tu argumento peca de un optimismo corporativo irreal. ¿Irreal? Sí, porque estás diseñando un modelo de amenaza para una empresa tecnológica donde el departamento de sistemas obliga a usar FIDO2. Llevemos esto a la realidad que verdaderamente importa, y que es el terreno donde los atacantes están haciendo su agosto. ¿Te refieres al entorno doméstico? Claro, si un atacante no puede penetrar tu red corporativa blindada, no ataca la sede de la empresa, ataca tu casa. Ataca al empleado mientras está sentado en su sofá. Y fíjate, es justo en el perímetro doméstico donde la falta de arquitectura es más flagrante y dolorosa. Si asumimos que la infiltración va a ocurrir, la red de tu casa debe diseñarse bajo la premisa de limitar el daño. El router de nuestra casa no es solo un electrodoméstico que parparea y nos da internet. Ya. Es nuestra verdadera frontera digital. Y la realidad es que el 90% de los usuarios lo mantiene con las credenciales de fábrica y con protocolos arcaicos activados por pura conveniencia. Como el protocolo WPS. Exactamente. Analicemos el mecanismo del WPS, el Wi-Fi Protected Setup. Fue diseñado para que el usuario no tuviera que teclear la contraseña larga del Wi-Fi al conectar un dispositivo nuevo. Pulsas un botón y listo. Eso es. Pero lo que hace por debajo es reducir tu robusta contraseña cifrada a un simple PIN de 8 dígitos. Matemáticamente, el atacante ni siquiera tiene que intentar romper tu cifrado WPA3. Solo tiene que probar las combinaciones de ese PIN, que son unas meras 11.000 variantes efectivas. Nada. Un ordenador portátil normal revienta eso desde la calle en cuestión de horas. Eso es un fallo arquitectónico catastrófico, nacido de la búsqueda de la comodidad humana. Bueno, te compro que desactivar el WPS es higiene básica. Pero cambiar una configuración del router una vez al año no soluciona el dinamismo de la red doméstica actual. No es solo desactivar el WPS, es implementar segmentación de red real. Si creamos redes de invitados para aislar por completo los dispositivos del llamado Internet de las cosas. Las bombillas inteligentes, las cámaras baratas. Exacto, el termostato. Si los aislamos, mitigamos el error humano y la negligencia de los fabricantes. Piensa en el concepto de movimiento lateral. Un atacante compromete esa bombilla conectada barata que compraste por Internet y que jamás va a recibir un parche de seguridad. Claro. Esa bombilla no tiene datos valiosos, pero está dentro de tu red de confianza. El atacante la usa como puente, como cabeza de playa, para escanear silenciosamente tu red y saltar al ordenador portátil de tu empresa que está conectado al mismo router. Si por arquitectura hubieras aislado esa bombilla en una subred separada, el movimiento lateral es imposible. La amenaza queda encapsulada. A ver, el concepto de encapsular amenazas mediante redes virtuales en casa es impecable desde el punto de vista de la ingeniería, pero ahí es donde te equivocas en tu definición de la superficie de ataque. ¿Por qué? Tu concepto de dispositivo vulnerable es demasiado limitado. En el ecosistema familiar moderno, el dispositivo que más datos emite hacia el exterior, el sensor más peligroso, no es una cámara térmica mal configurada. ¿Ah, no? No, es la cuenta pública de Instagram o TikTok de un adolescente. Bueno, eso es llevar el concepto de vulnerabilidad técnica hacia la sociología. Es llevarlo a la realidad operativa del atacante. Tú hablas de segmentar el router con WPA3, pero el atacante no necesita descifrar tu red Wi-Fi si tu hijo, a través de la sobreexposición en redes, lo que conocemos como sharenting, publica fotos con el uniforme del colegio, la fachada de vuestra casa y mantiene la geolocalización activa en cada post. Ya, estás regalando inteligencia. Exacto, está externalizando voluntariamente los datos críticos de la familia. Pero espera, porque la arquitectura tecnológica también tiene una respuesta ahí. Hablamos de conceptos como Zero Trust o confianza cero aplicados a nivel de dispositivo. Si un dispositivo o una red está bien diseñada, supervisa el flujo de información. Puedes tener arquitecturas que bloqueen la exfiltración de ciertos datos o que detecten conexiones anómalas. Ya, pero el problema del Zero Trust es que requiere un administrador de sistemas configurando políticas constantemente. Y en una casa, el administrador es un padre o una madre exhaustos a las 10 de la noche. Bueno, eso es verdad. Y ningún software Zero Trust te protege contra un ataque de ingeniería social directa. Piensa en el fraude conocido como «Mamá, se me ha roto el móvil». El atacante, usando los datos públicos que el adolescente ha regalado,
Envía un WhatsApp a la madre diciendo, mamá, este es mi nuevo número, tengo una emergencia, hazme un Bizum urgente. Tela. ¿De qué te sirve la subred aislada del router ahí? ¿De qué te sirve la llave física? Estás ante un secuestro emocional. Entiendo el punto. Sí. El atacante utiliza la arquitectura de comunicaciones legítima para entregar una carga útil psicológica. Exactamente. Frente a un fraude emocional diseñado por una IA que clona la voz de un familiar en tiempo real usando un clip de 3 segundos sacado de TikTok, ningún parche de firmware te salva. Por eso estoy convencido de que el control parental inteligente, o la seguridad familiar, no es instalar software de espionaje, es una conversación constante. La verdadera segmentación de red aquí es lo que yo llamo el protocolo familiar. ¿Y cómo defines operativamente ese protocolo? Pues consiste en crear rutinas de fricción consciente frente a la inmediatez digital. Por ejemplo, establecer una palabra clave de emergencia familiar que nunca se transmite por texto, o instituir la regla inquebrantable de la verificación cruzada. O sea, ¿confirmar por otra vía? Eso es. Si me pides dinero o una acción urgente por WhatsApp, la norma es que te llamo directamente al número de toda la vida para verificarlo, pase lo que pase. Esa fricción humana deliberada es la única barrera que la IA no puede predecir ni automatizar fácilmente. Bueno, fíjate, no te compro que eso refute mi postura. De hecho, creo que la valida bajo un prisma más amplio. Lo que estás describiendo con ese protocolo familiar no es una simple charla educativa, ¿sabes? ¿Y qué es entonces? Es arquitectura procedimental. Estás admitiendo que las emociones humanas, el pánico y las reacciones impulsivas son el verdadero agujero de seguridad. Evidentemente. Pues al establecer una regla estricta de verificación cruzada, o sea, la regla de nunca transfieras sin llamar al número original, estás convirtiendo un comportamiento humano reactivo en un procedimiento algorítmico estructurado. Estás programando a tu familia para que funcione como un sistema de autenticación multifactor analógico. Uf, eso es estirar la definición de arquitectura hasta romperla. Un algoritmo se ejecuta sin voluntad. El protocolo humano requiere disciplina activa. Ya, pero la filosofía subyacente es idéntica a la de la llave física. Quitarle al humano la capacidad de tomar decisiones basadas en instintos durante el momento de máximo estrés. Ya. El cerebro asustado no piensa lógicamente, simplemente ejecuta. Si el protocolo ya está preestablecido, el procedimiento sustituye al pánico. Es una arquitectura de comportamiento. Vale, te acepto la analogía temporalmente, pero como un matiz crucial que demuestra por qué la tecnología sola falla. Una arquitectura de hardware es estática y pasiva para el usuario. El protocolo familiar requiere mantenimiento, requiere cultivar el criterio. Totalmente de acuerdo. La tecnología muta cada 6 meses. Hoy es un SMS, mañana es un deepfake holográfico. Pero el pensamiento crítico permanece. Cuando enseñas a un menor por qué los metadatos de una foto son peligrosos, le estás dando una defensa orgánica y adaptable que funciona incluso cuando está conectado a una red pública no confiable donde tú no controlas el router. Me parece que estamos rozando el núcleo absoluto de la cuestión. Analicemos cómo estas dos visiones, la técnica y la humana, chocan en el dispositivo más peligroso que poseemos, que es el teléfono móvil. Madre mía, el móvil. A menudo protegemos nuestro ordenador de escritorio con antivirus complejos y redes perimetrales, pero el móvil es el verdadero concentrador de nuestra identidad. Alberga las sesiones activas del banco, el correo raíz que puede resetear todas nuestras contraseñas, los tokens de autentificación y nuestra vida íntima. Es el nodo crítico del riesgo, sin duda. ¿Y sabes por qué la seguridad fracasa tan estrepitosamente en el móvil? Por la aniquilación de la fricción. Nuestro cerebro está diseñado para asociar la frecuencia con la normalidad. Desbloqueamos el terminal con nuestra cara o nuestra huella 200 veces al día. Ya te insensibilizas. Esa familiaridad biométrica extrema reduce nuestra percepción de amenaza a cero. Cuando llega un SMS sobre un supuesto paquete de aduanas bloqueado, el instinto es hacer clic. La pantalla es pequeña, la URL completa a menudo ni siquiera es visible porque el navegador móvil la oculta por estética. El entorno entero está diseñado para la acción impulsiva, no para la reflexión. Y es precisamente por la letalidad de ese entorno de baja fricción visual por lo que la arquitectura por debajo del sistema operativo debe ser implacable. Dado que asumimos que el usuario, impulsado por la urgencia y la interfaz reducida, va a hacer clic, la configuración del dispositivo debe ser la red de seguridad final. Esto nos lleva al principio de mínimo privilegio en la gestión de aplicaciones. Explica cómo eso detiene un ataque dirigido. Pensemos en los permisos que concedemos por pura inercia.
¿Por qué una aplicación de linterna o un simple editor de fotos necesita acceso a tus contactos, tu micrófono o tu ubicación precisa en segundo plano? Para vender tus datos. Claro, pero conceder esos permisos por comodidad amplía tu superficie de ataque masivamente. Si esa aplicación, que hoy es legítima, es comprada mañana por una entidad maliciosa o sufre un compromiso en su cadena de suministro mediante una actualización corrupta, se convierte en un troyano silencioso en tu bolsillo. Si la arquitectura del sistema operativo, gestionada por el usuario a revocar permisos, está restringida, el impacto del malware está contenido en una caja de arena, un sandbox. Fíjate en la contradicción de tu propio argumento. Dices que la arquitectura detiene el ataque, pero terminas diciendo gestionada por el usuario al revocar permisos. Bueno, sí, pero... Es que la decisión inicial de otorgar ese permiso invasivo fue puramente humana. La decisión de posponer la actualización crítica del sistema operativo que parchea ese sandbox porque, no sé, ahora no tengo batería o tarda mucho, es humana. Las empresas lanzan los parches publicando implícitamente dónde está la vulnerabilidad. Claro, se basan en eso. Los atacantes lo saben y escanean automatizadamente buscando dispositivos rezagados. La arquitectura te ofrece el escudo, pero si el comportamiento psicológico del usuario lo aparta, la brecha es inevitable. La adaptación conductual precede siempre al éxito de cualquier tecnología. Bueno, a la luz del nivel de detalle técnico e interno que hemos desgranado, creo que hemos llegado a un punto de convergencia indiscutible. La tesis central que defendí al inicio se mantiene firme, pero exige un corolario fundamental, y es que la seguridad por memoria está oficialmente muerta. Totalmente. Intentar memorizar contraseñas complejas o depender de nuestra agudeza visual para detectar un dominio tipo squatting en una pantalla de 6 pulgadas es una batalla perdida de antemano frente a las botnets masivas. Requerimos innegablemente una base arquitectónica robusta, gestores Zero Knowledge, estándares criptográficos como FIDO2 y una segmentación, digamos, paranoica de nuestras redes desde el router hacia adentro. Ya. Y mi corolario a tu posición es que esa impresionante cámara acorazada de 30 centímetros de acero es, y siempre será, completamente inútil si la comodidad nos lleva a dejar la puerta abierta de par en par, o si una inteligencia artificial adaptativa nos convence amablemente de dictarle los códigos de la bóveda. En el contexto actual, los sistemas ofensivos no solo automatizan tareas repetitivas, aprenden de nuestro comportamiento, infieren nuestro contexto vital y optimizan el engaño para eludir nuestras defensas cognitivas. La tecnología más avanzada del mundo colapsa sin una cultura de fricción consciente, educación familiar continua y protocolos humanos inquebrantables. Y justamente por eso, para protegerse integralmente de estos vectores de ataque, donde todo, desde el portal cautivo del Wi-Fi hasta la supuesta voz de tu hijo pidiendo ayuda, parece legítimo, pero está diseñado para vulnerarte, la intuición ya no sirve. Es absolutamente vital la educación estructurada que expone el libro Blindaje Digital de Wilfredo Gallego Peñedo. Su análisis proporciona el mapa para construir exactamente esta arquitectura híbrida. O sea, la resiliencia tecnológica combinada con el escepticismo procedimental humano. Coincido por completo. Comprender los engranajes mecánicos y psicológicos del engaño cambia radicalmente tu posición en el tablero digital. Pasas de ser una estadística probable, una víctima por defecto de la pesca de arrastre automatizada, a convertirte en un objetivo costoso, friccional y difícil para el atacante. Y para que nuestra audiencia pueda visualizar de forma tangible todo lo que hemos debatido hoy sobre la expansión de la superficie de ataque, os recomiendo encarecidamente seguir la cuenta de TikTok @ByteShield. Muy recomendable, sí. Encontraréis desgloses muy precisos de cómo un simple desliz cotidiano en redes puede comprometer la red corporativa más compleja o destruir la seguridad de todo un ecosistema familiar. Es una forma fantástica de cerrar. Al final del día, no se trata de declarar un ganador absoluto entre la tecnología o la psicología, sino de comprender que ambas dimensiones deben entrelazarse para componer un perímetro defensivo creíble en la era de la IA. Volvemos a la camarada acorazada que mencionábamos al principio. El acero puede ser inexpugnable desde fuera, pero si te engañan para que gires la manivela desde dentro, el grosor del metal pierde toda relevancia. Tal cual. Os dejamos con esa reflexión sobre vuestra propia superficie de ataque, tanto la que configuráis en vuestros dispositivos como la que exponéis con vuestro comportamiento. ¿Cuántas manivelas de vuestra vida digital estáis dejando sin vigilancia? Hasta la próxima.